Hay secretos que se llevan a la tumba, pero el mío me está matando en vida. Durante 70 años he guardado silencio sobre lo que mi tío me hizo, pero ya no puedo más. Ya no tengo miedo, ya no tengo vergüenza, ya no tengo nada que perder, y tal vez, solo tal vez, mi historia pueda salvar a alguien más. Esta es una de las historias más perturbadoras y escalofriantes que he contado en este canal. Una historia que me ha costado años decidir si compartir, porque toca las fibras más profundas del alma humano, esas que preferiríamos mantener ocultas. Pero es precisamente por eso que debe ser contada, porque el silencio es el mejor aliado de los depredadores, y yo ya no seré cómplice de mi propio infierno. Mi nombre es Carmen, tengo 85 años, y durante 70 de ellos he cargado un peso que casi me quiebra la espalda. Un peso hecho de miedo, vergüenza, culpa y una rabia que me ha acompañado como una sombra desde que tenía 8 años. 8 años, esa edad en la que una niña debería estar jugando con muñecas, no aprendiendo que los adultos en quienes confías pueden convertirse en monstruos. Mi tío Aurelio era el favorito de toda la familia, el hermano mayor de mi madre, el padrino de 3 de mis primos, el hombre que siempre tenía dulces en los bolsillos y cuentos fantásticos que nos hacían reír hasta que nos dolía el estómago. Era alto, de sonrisa fácil, con esas manos grandes que parecían hechas para proteger nu parauda. Ella y todos lo adoraban. Mi madre lo veía como un segundo padre para nosotros, especialmente después de que papá muriera en un accidente cuando yo tenía 7 años. Carmen necesita una figura paterna, decía mamá, cada vez que el tío Aurelio se ofrecía a cuidarme mientras ella trabajaba. Es un regalo del cielo tener un hermano como él. Y yo, ingenua, como solo puede serlo una niña, me sentía especial. El tío Aurelio me elegía a mí para sus paseos, para sus conversaciones importantes, para sus juegos especiales que, según él, eran solo nuestros. Un secreto hermoso entre él y yo. Pero había algo en sus ojos que no cuadraba con su sonrisa, una oscuridad que yo no sabía interpretar, pero que me hacía sentir incómoda sin entender por qué. Cuando me abrazaba muy fuerte, cuando sus manos se quedaban demasiado tiempo en lugares donde no deberían estar, cuando me susurraba al oído cosas que una niña no debería escuchar. Al principio pensé que era cariño. Los adultos siempre decían que el tío Aurelio me quería mucho, más que a mis hermanos, más que a mis primos. Yo era su princesa especial. La primera vez que pasó, yo tenía 8 años recién cumplidos. Mamá había ido al mercado y había dejado al tío cuidándonos. Mis hermanos estaban en el patio jugando fútbol, y él me llamó a su cuarto para mostrarme, según dijo, un regalo que había comprado especialmente para mí. Era una muñeca preciosa, de porcelana, con vestido de terciopelo azul. Mientras yo la admiraba extasiada, él cerró la puerta con llave. Este regalo es muy especial, Carmen, me dijo, con esa voz melosa que ahora me da náuseas. Recordar, pero para recibirlo, tienes que jugar un juego especial conmigo. Un juego que solo los niños muy especiales pueden jugar. Sus ojos brillaban de una manera que me daba miedo, pero yo era una niña obediente. Una niña que confiaba en los adultos, una niña que no entendía que algunos regalos vienen con un precio demasiado alto. Lo que pasó después cambió para siempre el significado de la palabra especial en mi vocabulario. Cambió el significado de secreto, de regalo, de confianza. Cambió todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre la familia, sobre mí misma, y cuando terminó, cuando me devolvió esa muñeca hermosa, que ahora me parecía sucia en las manos, me hizo prometer que nunca le contaría a nadie sobre nuestro juego especial. Si le cuentas a tu mamá, me dijo, acariciándome el cabello con esas manos que acababan de lastimar mi alma, se va a poner muy triste. Va a pensar que eres una niña mala, una niña que inventa historias feas sobre su tío que tanto la quiere. YCC Intera ya no vas a poder vivir con ella. Te van a mandar a un lugar muy lejano donde no vas a ver nunca más a tu familia. Yo, con 8 años y el corazón roto, le creí cada palabra. Esa noche, cuando mamá llegó a casa y me vio jugando,
silenciosamente con mi muñeca nueva. Sonrió con esa satisfacción de madre, que cree que su hija es feliz. ¿Te gustó el regalo del tío? Preguntó. Yo asentí, sin mirarla a los ojos, abrazando esa muñeca que se había convertido en el símbolo de mi silencio. Es tan bueno contigo, Carmen. Eres una niña muy afortunada de tener un tío que te quiera tanto, tan afortunada. Esa palabra se me quedó grabada como un hierro al rojo vivo, porque durante los siguientes 10 años, cada vez que el tío Aurelio venía de visita, cada vez que se ofrecía a cuidarme, cada vez que encontraba la manera de quedarse a solas conmigo, yo recordaba esa palabra a la afortunada Anne, y me odiaba a mí misma por no sentirme así, por temer en lugar de agradecer, por desear que se fuera en lugar de esperarlo con alegría como hacían mis hermanos, porque no fue solo esa vez, fue una y otra vez. Cada encuentro un poco más lejos, cada juego un poco más oscuro, cada amenaza un poco más específica. El tío Aurelio tenía un talento especial para encontrar momentos perfectos, aun cuando mamá salía a trabajar, cuando mis hermanos estaban ocupados, cuando la casa quedaba en esa quietud peligrosa, donde los gritos no llegan a ningún lado. Y yo fui creciendo con ese secreto, carcomiéndome por dentro como un cáncer silencioso. Fui aprendiendo a fingir sonrisas cuando él llegaba, a esconder el pánico en los ojos cuando decía mi nombre, a inventar excusas para no quedarme sola con él. Pero él era inteligente, paciente, calculador. Siempre encontraba la manera. Mi comportamiento en la escuela comenzó a cambiar. Las maestras notaron que me había vuelto retraída, que mis calificaciones habían bajado, que prefería estar sola durante los recreos. En casa, mamá atribuía mi tristeza al hecho de que extrañaba a papá, y yo la dejaba creer eso porque era más fácil que la verdad que me estaba matando lentamente, día tras día, silencio tras silencio. El tío Aurelio, mientras tanto, seguía siendo el héroe de la familia, el hermano dedicado que cuidaba a la viuda de su hermano, el tío amoroso que siempre tenía tiempo para sus sobrinos, el hombre ejemplar que todos admiraban. En las reuniones familiares, los adultos lo elogiaban constantemente. «Qué suerte tiene Carmen de tener un tío como tú. Eres como un padre para ella. Dios te va a recompensar por tanto amor hacia esa niña». Y yo, sentada en una esquina, los escuchaba y sentía que me moría un poco más cada vez. Pero había algo que el tío Aurelio no sabía, algo que ninguno de ellos sabía. Detrás de mi silencio, detrás de mi miedo, detrás de esa niña rota que había creado con sus juegos especiales, se estaba gestando otra cosa, una rabia lenta, profunda, que crecía como un fuego subterráneo que un día iba a emerger con una fuerza que él nunca había imaginado. El problema con los depredadores es que se acostumbran tanto a su poder que olvidan que sus víctimas también crecen. Y yo estaba creciendo, física, mental y emocionalmente. Y cada día que pasaba, cada humillación que soportaba, cada juego especial que fingía disfrutar, era una gota más en un vaso que un día iba a rebalsar de manera catastrófica. Pero esa parte de la historia viene después. Primero necesito contarles cómo fueron esos años intermedios, esos años donde aprendí que el silencio puede ser tanto una prisión como un arma, donde descubrí que la víctima de hoy puede convertirse en la verdadera amenaza de mañana. Durante años he vivido entre dos mundos, el mundo donde era la sobrina querida del tío bueno y el mundo secreto donde era el juguete roto de un monstruo. No tenía idea de que estaba a punto de crear un tercer mundo, uno donde las reglas del juego iban a cambiar para siempre. Y esta vez yo iba a ser quien las escribiera, porque hay algo que he aprendido en estos 85 años de vida: los secretos tienen poder, pero solo si sabes cómo usarlos. Y yo estaba a punto de aprender esa lección de la manera más devastadora posible. Los años siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad familiar. El tío Aurelio había perfeccionado su técnica de predador y yo había perfeccionado mi actuación de sobrina agradecida. Cada encuentro era una obra de teatro macabra
donde ambos interpretábamos nuestros papeles a la perfección, aunque por razones completamente opuestas. Para cuando cumplí 12 años, ya había desarrollado una serie de estrategias de supervivencia que ahora, viendo hacia atrás, me impresionan por su complejidad. Había aprendido a leer sus estados de ánimo como una meteoróloga lee las nubes, prediciendo las tormentas antes de que llegaran. Sabía exactamente qué gestos usar para apaciguarlo cuando estaba inquieto, qué palabras decir para hacer que nuestros encuentros fueran lo más cortos posible, como fingir que disfrutaba algo que me desgarraba el alma. Pero la pubertad trajo cambios que ninguno de los dos había anticipado. Mi cuerpo comenzó a transformarse y con él la naturaleza de los abusos. Lo que habían sido juegos se convirtieron en algo más oscuro, más violento, más desesperado. El tío Aurelio parecía consciente de que el tiempo se le agotaba, de que yo estaba creciendo, volviéndome menos dócil, más consciente de lo que realmente estaba pasando. Una tarde de julio, cuando yo tenía 13 años, sucedió algo que cambió todo. Mamá había ido a una cita médica y nos había dejado solos por unas horas. El tío Aurelio había bebido más de lo normal y su comportamiento fue diferente, más agresivo, más descuidado. Por primera vez en todos esos años, dejó marcas visibles, moretones en mis brazos, un labio partido que no pude ocultar fácilmente. Cuando mamá regresó y vio mi estado, se alarmó inmediatamente. ¿Qué te pasó, mi amor?, me preguntó con esa preocupación genuina de madre, que hace que el corazón se te parta en pedazos. Por un momento brillante y peligroso, estuve tentada a decirle la verdad. Las palabras estaban ahí, en la punta de mi lengua, listas para salir y cambiar todo para siempre. Pero el tío Aurelio estaba ahí, en la sala, con esa sonrisa que conocía tan bien. Esa sonrisa que decía, atrévete y verás lo que pasa. Y yo, condicionada por años de amenazas y manipulación, inventé una historia sobre una caída de la bicicleta. Mamá me creyó, me cuidó con ternura, me aplicó hielo en los moretones sin saber que cada caricia suya era como sal en una herida que iba mucho más profundo que lo que se veía en la superficie. Esa noche, cuando estábamos solos en la cocina, el tío Aurelio se acercó a mí mientras yo lavaba los platos. Eres una niña muy inteligente, Carmen, me susurró al oído, muy discreta. Me gusta eso de ti. Sus palabras se sintieron como una sentencia de muerte. Era la confirmación de que este infierno nunca iba a terminar, de que él siempre iba a encontrar la manera de mantenerme en silencio. Pero fue precisamente esa noche cuando algo dentro de mí se quebró de manera definitiva. No fue una ruptura dramática, no fue un momento de iluminación súbita, fue más bien como cuando una presa que ha estado conteniendo agua durante años, finalmente desarrolla esa primera grieta pequeña que anuncia que toda la estructura está a punto de colapsar. Comencé a observarlo de manera diferente. Ya no era solo la víctima aterrorizada, tratando de sobrevivir a sus ataques. Me convertí en estudiante de sus patrones, de sus debilidades y miedos, porque, pues sí, él también tenía miedos. Lo descubrí una tarde cuando mi primo Miguel, que ya tenía 16 años, llegó inesperadamente mientras el tío y yo estábamos solos en casa. Vi algo en los ojos del tío Aurelio que nunca había visto antes, un pánico puro, la manera como se apartó de mí inmediatamente, cómo se acomodó la ropa, cómo adoptó esa postura de tío inocente con una velocidad que habría sido cómica si no hubiera sido tan reveladora. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que él también vivía con miedo, el miedo a ser descubierto, el miedo a perder su posición de respeto en la familia, el miedo a que su máscara perfecta se cayera. Y ese descubrimiento fue como encontrar la primera pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Si él tenía miedo, significaba que tenía algo que perder. Y si tenía algo que perder, significaba que yo tenía poder. Un poder que había estado ahí todo el tiempo, esperando a que fuera lo suficientemente inteligente para reconocerlo. Los meses siguientes los dediqué a estudiar a mi enemigo con la meticulosidad de un general planeando una guerra. Observé sus rutinas, sus relaciones, sus puntos vulnerables. Descubrí que le aterraba la idea de que alguien sospechara de él, que su reputación
era lo más importante en su vida, que toda su identidad estaba construida alrededor de ser el hermano perfecto, el Chu modelo, el hombre respetable que todos admiraban. También comencé a entender el funcionamiento de mi propia familia de una manera que una niña de 13 años no debería tener que entender. Mamá necesitaba creer en la bondad del tío Aurelio, porque sin él, criarnos sola se volvía una tarea imposible. Los otros familiares lo respetaban porque les convenía tener a alguien como él en la familia. Alguien exitoso y respetable que elevaba el estatus de todos. Su posición de poder no era solo personal, era estructural. Pero las estructuras, por más sólidas que parezcan, siempre tienen puntos débiles. Y yo estaba a punto de encontrar el suyo. Un día, mientras limpiaba su cuarto, como me había enseñado a ser mamá, cuando él se quedaba a dormir en casa, encontré algo que cambió todo. Era una caja pequeña, escondida en el fondo de su maleta, entre papeles que parecían documentos de trabajo. Pero no eran documentos de trabajo, eran fotografías, fotografías de niñas, fotografías que no deberían existir, que no deberían estar en posesión de ningún adulto respetable. Y algunas de esas fotografías eran mías. En ese momento, sosteniendo esa evidencia que convertía años de sospechas en una realidad innegable, supe que mi vida acababa de dividirse en un antes y un después. Ya no era solo una víctima con una historia que nadie creería, era una víctima con pruebas. Y las pruebas, como iba a descubrir muy pronto, son el arma más poderosa que puede tener alguien que ha sido subestimado durante demasiado tiempo. Pero antes de contarles lo que hice con esa información, necesito parar un momento para pedirles algo. Sé que esta historia es difícil de escuchar. Sé que toca temas que preferiríamos evitar, pero es precisamente por eso que necesito que me ayuden a difundirla. Si sienten que esta historia puede ayudar a alguien más, si creen que el silencio debe romperse, los invito a dar me gusta a este video. Solo tienen que apretar el botón que está aquí abajo, el que tiene una manita levantada, y si quieren seguir escuchando historias como esta, historias reales de mujeres reales que han enfrentado lo impensable, los invito a suscribirse al canal. Solo tienen que apretar el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, y así se van a enterar cada vez que publiquemos una nueva historia, porque hay muchas más que contar, muchas voces que han estado en silencio demasiado tiempo. Lo que viene a continuación va a chocarles el corazón, porque cuando una víctima encuentra su poder, cuando una niña asustada se convierte en una mujer con propósito, las cosas pueden tomar un rumbo que nadie anticipó. Ni siquiera yo, con esas fotografías en mis manos, me quedé parada en medio de su cuarto durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mi mente corría a 1000 por hora, procesando implicaciones, posibilidades, consecuencias. Por primera vez, en 5 años, sentí algo diferente al miedo. Sentí poder, pero el poder sin estrategia es inútil. Y yo había aprendido durante años a ser estratégica. No podía simplemente correr a mostrarle las fotografías a mamá. No porque no me fuera a creer, sino porque estaba empezando a entender que había mucho más en juego de lo que había imaginado. Esas fotografías no eran solo evidencia de lo que me había hecho a mí, eran evidencia de algo mucho más grande, más sistemático, más aterrador. Había otras niñas en esas imágenes, niñas que reconocí de reuniones familiares, hijas de amigas de mamá, incluso algunas que no conocía pero que claramente existían en algún lugar, probablemente cargando el mismo silencio que yo había cargado durante años. Mi tío no era solo mi monstruo personal, era un depredador serial, y yo acababa de descubrir su archivo de trofeos. Esa revelación cambió completamente mi perspectiva sobre lo que tenía que hacer. Ya no se trataba solo de mi liberación personal, se trataba de justicia para todas esas niñas, para todas las que habían sufrido y para todas las que podrían sufrir en el futuro si yo no actuaba. Pero había un problema, yo tenía 13 años, era una menor de edad, y aunque tenía evidencia,
también había participado en esos juegos durante años sin denunciarlos. Sabía que en el mundo de los adultos eso me hacía cómplice en lugar de víctima. Necesitaba un plan más sofisticado, algo que garantizara no solo que él pagara por lo que había hecho, sino que no pudiera manipular la situación para salir limpio mientras yo terminaba siendo culpada. Fue entonces cuando recordé algo que había escuchado en una conversación entre adultos meses atrás. Había una nueva maestra en la escuela, la señorita Patricia, que antes había trabajado en servicios sociales. Alguien había comentado que tenía experiencia ayudando a niños en situaciones difíciles. En ese momento no había entendido completamente qué significaba eso, pero ahora tenía una idea muy clara. El lunes siguiente, me quedé después de clases y busqué a la señorita Patricia. Era una mujer joven, tal vez de unos 25 años, con ojos amables, pero inteligentes. Cuando le dije que necesitaba hablar con ella sobre algo importante, me llevó a su oficina y cerró la puerta. Carmen, me dijo con esa voz suave que había perfeccionado para tratar con niños traumatizados, puedes contarme lo que sea. No estás en problemas, y lo que me digas se va a quedar entre nosotras hasta que decidamos juntas qué hacer. Por primera vez en 5 años, le conté mi historia completa a un adulto. No omití detalles, no minimicé el daño, no traté de proteger a nadie. La hablé de los juegos especiales, de las amenazas, del miedo constante, de las fotografías que había encontrado. Y mientras hablaba, vi su expresión cambiar de compasión a horror, de horror a una determinación férrea que me hizo saber que finalmente había encontrado a la aliada correcta. Carmen, me dijo cuando terminé, lo que te ha pasado no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Tu tío es un criminal y vamos a asegurarnos de que pague por lo que ha hecho. Pero necesito que me digas, ¿todavía tienes acceso a esas fotografías? Le expliqué que las había vuelto a poner en su lugar, que él no sabía que las había encontrado. La señorita Patricia asintió pensativamente. Está bien, Ann. Esto es lo que vamos a hacer. Vas a seguir actuando normal en casa, no vas a dar ninguna señal de que algo ha cambiado. Mientras tanto, yo voy a contactar a algunas personas que saben cómo manejar estos casos. No vamos a hacer nada precipitado, pero sí vamos a hacer algo definitivo. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. El tío Aurelio venía de visita. Mamá lo recibía con cariño. Yo fingía ser la sobrina obediente, pero por dentro sabía que estaba viviendo los últimos días de esa farsa. Era como estar en una obra de teatro donde solo yo sabía que el telón estaba a punto de caer. La señorita Patricia cumplió su palabra. Había contactado a una trabajadora social, especializada en abuso infantil, y a un detective que trabajaba en casos de explotación de menores. Juntos habían desarrollado un plan que no solo protegería mi identidad inicial, sino que maximizaría las posibilidades de encontrar a otras víctimas y de construir un caso sólido contra el tío Aurelio. El plan era arriesgado, pero brillante en su simplicidad. La trabajadora social iba a hacer una visita de rutina a nuestra casa, supuestamente porque alguien en la escuela había reportado que yo parecía triste últimamente. Durante esa visita, ella iba a observar la interacción entre el tío Aurelio y yo, buscando señales de comportamiento inapropiado. Y si él reaccionaba de la manera que esperábamos que reaccionaría, eso les daría la excusa legal que necesitaban para registrar sus pertenencias. El miércoles por la tarde, 3 días después de mi conversación con la señorita Patricia, sonó el timbre de la casa. Mamá abrió la puerta y se encontró con una mujer de mediana edad que se presentó como la señora González, trabajadora social del Departamento de Bienestar Infantil. Disculpe la molestia, dijo con esa autoridad tranquila que tienen las personas acostumbradas a entrar en hogares en crisis. Pero hemos recibido algunos reportes sobre Carmen y necesitamos hacer una evaluación de rutina de su bienestar. ¿Podemos pasar? Vi el pánico instantáneo en los ojos del tío Aurelio. Era exactamente la reacción que habíamos predicho. Un hombre inocente habría estado curioso, tal vez ligeramente molesto por la intrusión, pero no aterrorizado.
El tío Aurelio estaba aterrorizado, y eso se notaba desde el otro lado de la habitación. ¿Reportes?, preguntó mamá, genuinamente confundida. ¿Qué tipo de reportes? Carmen está bien, ¿verdad, mi amor? Me miró buscando confirmación, y yo asentí, como la niña obediente que había aprendido a ser. La señora González explicó que era simplemente un procedimiento estándar, que había notado algunos cambios en mi comportamiento escolar y querían asegurarse de que todo estuviera bien en casa. Mientras hablaba, yo observaba al tío Aurelio. Estaba sudando, sus manos temblaban ligeramente, y tenía esa expresión de animal acorralado que solo aparece cuando alguien sabe que su mundo está a punto de colapsar. ¿Podría hablar con Carmen a solas por unos minutos?, pidió la señora González. Era parte del protocolo, explicó, para asegurarse de que los niños se sintieran libres de expresarse sin la influencia de los adultos presentes. Mamá accedió inmediatamente, pero noté que el tío Aurelio se movía inquieto en su asiento. ¿Es realmente necesario?, preguntó con una sonrisa forzada. Carmen es muy tímida con los extraños. Podría ponerse nerviosa. La señora González le sonrió de vuelta, pero había algo en esa sonrisa que me hizo saber que ella había notado su nerviosismo. ¿Es importante, señor? Aurelio Ramírez, respondió él, y pude ver cómo ella anotaba el nombre en su libreta. Sí, Ramírez. Es importante que podamos hablar con Carmen sin distracciones. Es por su propio bien en mí, llevó a mi cuarto y cerró la puerta. Durante los siguientes 20 minutos respondí sus preguntas con la honestidad que había practicado con la señorita Patricia. Pero esta vez no se trataba solo de contar mi historia, se trataba de seguir un protocolo legal que eventualmente se convertiría en evidencia admisible en una corte. Cuando salimos del cuarto, la señora González tenía suficiente información para dar el siguiente paso. Le dijo a mamá que todo parecía estar bien, pero que necesitaba hacer algunas verificaciones adicionales. Pueden esperar una visita de seguimiento en los próximos días, anunció mientras se preparaba para irse. El tío Aurelio se las arregló para mantener su compostura hasta que ella se fue, pero yo podía ver que estaba calculando, planeando, tratando de averiguar qué tan serio era esto y qué podía hacer para protegerse. Lo que no sabía era que ya era demasiado tarde. La maquinaria legal ya estaba en movimiento, y esta vez él no iba a poder manipular la situación a su favor. Esa noche, después de cenar, me llevó aparte como había hecho tantas veces antes, pero esta vez fue diferente. Esta vez sus palabras tenían un tono de desesperación que nunca había escuchado. Carmen, me dijo, esa mujer que vino hoy, ¿qué te preguntó exactamente? Sus ojos tenían esa intensidad que reconocía tan bien, pero ahora podía ver el miedo detrás de ella. Solo preguntas normales, le respondí, manteniendo esa voz de niña inocente que había perfeccionado durante años. Si estaba feliz en casa, si alguien me había lastimado, cosas así. ¿Y qué le dijiste? Le dije que todos me tratan bien, especialmente tú, Ann, que eres el mejor tío del mundo. Vi cómo se relajaba ligeramente, pero no completamente. Estaba empezando a entender que algo había cambiado, que su control perfecto sobre la situación se estaba desmoronando, y tenía razón, solo que no sabía cuánto. 2 días después, llegó la segunda visita. Esta vez no era solo la señora González. Venía acompañada de un detective y tenían una orden de registro. Habían encontrado la manera legal de revisar las pertenencias del tío Aurelio, y yo sabía exactamente lo que iban a encontrar. La expresión en su cara cuando vio a los oficiales en nuestra puerta fue algo que nunca voy a olvidar. Era la cara de un hombre que finalmente entendía que el juego había terminado, que todas sus mentiras, cuidadosamente construidas, estaban a punto de derrumbarse como un castillo de naipes. Pero lo que pasó después fue algo que ni siquiera yo había anticipado, algo que cambió no solo mi percepción de la justicia, sino mi entendimiento completo de lo que significa ganar cuando has estado perdiendo durante tanto tiempo. Porque resulta que cuando finalmente atrapan a un depredador que ha estado operando durante años, las consecuencias van mucho más allá de lo que una niña de 13 años puede imaginar. Y yo estaba a punto de descubrir exactamente
qué tan profundo había llegado el daño y qué tan amplio había sido el círculo de víctimas. El registro de nuestra casa duró 3 horas durante las cuales el tío Aurelio se transformó de patriarca familiar, respetado en criminal, acorralado. Encontraron las fotografías, por supuesto, pero también encontraron otras cosas en cartas, diarios, incluso videos que yo no sabía que existían, material que documentaba años de abuso sistemático, no solo hacia mí, sino hacia al menos 6 niñas más. Cuando se lo llevaron esposado, mamá se desplomó en el sofá como si alguien hubiera cortado los hilos que la mantenían de pie. Por primera vez en mi vida, la vi completamente quebrada, no solo triste, sino destruida por el entendimiento de lo que había estado pasando bajo su propio techo sin que ella se diera cuenta. ¿Cómo no lo supe?, repetía una y otra vez, mirándome con unos ojos llenos de culpa y dolor. ¿Cómo pude ser tan ciega? Esa fue la primera vez que me di cuenta de que mi victoria había venido con un precio que no había calculado. Sí, había logrado detener al tío Aurelio. Sí, había protegido a otras niñas que podrían haber sido sus futuras víctimas, pero también había destruido la imagen que mamá tenía de su propia familia, de su propia capacidad de proteger a sus hijos, de la realidad que había creído estar viviendo. Durante las semanas siguientes, mientras se desarrollaba el proceso legal, nuestra familia se desintegró de maneras que nunca había imaginado. Los otros familiares, en lugar de apoyarnos, comenzaron a distanciarse. Algunos incluso insinuaron que yo había inventado todo por venganza o atención. Esa niña siempre fue problemática. Escuché que decía mi tía Rosa a otra pariente. Seguramente malinterpretó algunas muestras de cariño. Fue entonces cuando entendí algo fundamental sobre cómo funciona el mundo cuando denuncias a un depredador que ha sido querido y respetado. No solo te enfrentas al depredador, te enfrentas a todos los que necesitan creer que él es bueno, porque esa creencia sostiene su propia versión de la realidad. Pero hubo algo más que descubrí durante el juicio, algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Una de las otras víctimas, una prima mía, que ya tenía 18 años, se acercó a mí después de una de las audiencias. Carmen, me dijo, hay algo que necesitas saber sobre tu mamá, algo que cambió mi manera de entender todo esto. Lo que me contó me dejó paralizada. Resultó que mamá había empezado a sospechar algo años atrás. Había notado algunos comportamientos extraños, algunas señales que no cuadraban. Incluso había encontrado una vez una de esas fotografías, pero el tío Aurelio la había convencido de que era una malinterpretación, que alguien más la había puesto en su maleta para incriminarlo. Ella quería creerle, me explicó mi prima. Necesitaba creerle porque sin él, criar a ustedes sola habría sido imposible, pero en el fondo creo que sabía y creo que odia más de lo que puede soportar el hecho de que eligió su propia comodidad por encima de tu seguridad. Esa revelación me cambió todo. Significaba que durante años, mientras yo cargaba la culpa de mantener un secreto que creía que destruiría a mamá, ella había estado cargando la culpa de mantener un secreto que sabía que me estaba destruyendo a mí. Ambas habíamos sido víctimas, pero también ambas habíamos sido cómplices de diferentes maneras. El tío Aurelio fue sentenciado a 18 años de prisión, 18 años que no compensaban los 5 años de mi infancia que había robado, ni los años de terapia que necesitaría para reconstruir mi capacidad de confiar en otros seres humanos. Pero era justicia, imperfecta, pero real. Durante el último día del juicio, me permitieron leer una declaración de víctima. Habían pasado casi 2 años desde que encontré esas fotografías y ahora tenía 15 años. Era un adolescente que había perdido su inocencia de la manera más brutal posible, pero que también había ganado algo que muy pocas personas tienen, a la certeza absoluta de su propia fortaleza. Tío Aurelio, dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en años sin miedo. Durante mucho tiempo creí que tenías poder sobre mí. Creí que podías destruir mi vida con solo amenazarme, pero resulta que el verdadero poder
siempre estuvo en mis manos. El poder de hablar, de denunciar, de negarme a seguir siendo tu víctima. Vi algo en sus ojos que me dio una satisfacción que no había esperado. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había aterrorizado mi infancia. Era un hombre roto, humillado, despojado de toda la autoridad que había usado para lastimarme. En ese momento entendí lo que realmente significa la justicia. No es venganza, es el restablecimiento del equilibrio, es devolver el poder a quien lo había perdido. Pero la historia no termina ahí, porque después del juicio, después de que se llevaron al tío Aurelio a cumplir su sentencia, tuve que enfrentar algo que nadie me había advertido, que vendría en la vida después de la justicia, vivir después de ganar una batalla. Así es complejo de maneras que nadie puede prepararte. Por un lado, tienes la satisfacción de saber que hiciste lo correcto, que protegiste a otras niñas, que demostraste que los depredadores no son invencibles. Pero por otro lado, tienes que reconstruir una identidad que durante años estuvo definida por ser víctima de alguien más. Los años siguientes fueron un proceso lento de sanación y redescubrimiento. Terapia, por supuesto, mucha terapia, pero también momentos de triunfo pequeños pero significativos. La primera vez que pude estar sola con un hombre adulto sin entrar en pánico, la primera vez que pude hablar de lo que había pasado sin sentir vergüenza, la primera vez que me di cuenta de que lo que había vivido me había hecho más fuerte, no más débil. Mamá y yo tuvimos que reconstruir nuestra relación desde cero. Fue un proceso doloroso pero necesario, lleno de conversaciones difíciles sobre culpa, perdón y responsabilidad. Al final, entendimos que ambas habíamos sido víctimas de un sistema que protege a los depredadores y castiga a quienes hablan en su contra. Pero también entendimos que ambas habíamos tomado decisiones que habían tenido consecuencias y que la sanación requería reconocer esa realidad sin dejarnos aplastar por ella. Ahora, 70 años después, cuando miro hacia atrás a esa niña de 13 años que decidió que ya no iba a ser víctima, siento algo que no esperaba sentir: orgullo. No orgullo por haber sufrido, sino orgullo por haber elegido no seguir sufriendo. Orgullo por haber encontrado el valor de hablar cuando hablar parecía imposible. Orgullo por haber transformado mi dolor en protección para otras. ¿Hice lo correcto? Esa es una pregunta que me he hecho miles de veces durante estos años. La respuesta no es simple, porque las consecuencias no fueron simples. Sí, detuve a un depredador. Sí, protegí a otras niñas. Pero también destruí la ilusión de normalidad de mi familia. Causé dolor a personas que amaba y desencadené una serie de eventos que cambiaron la vida de todos los involucrados, pero aquí está la cosa. No tenía opción: o continuaba siendo víctima para proteger la comodidad de otros, o tomaba control de mi propia vida sin importar las consecuencias. Y cuando las opciones son esas, la decisión se vuelve clara. ¿Era yo una niña buena que fue víctima de un monstruo, o era una manipuladora que destruyó a un hombre para vengarse de su propia experiencia? ¿Era una heroína que salvó a otras niñas? ¿O era una problemática que no supo interpretar correctamente las muestras de afecto de un tío cariñoso? La verdad es que probablemente era todas esas cosas y ninguna a la vez. Era una niña que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y luego hizo lo que tenía que hacer para asegurarse de que otras no tuvieran que sobrevivir lo mismo. Si mi historia les ha llegado al corazón, si sienten que necesita ser escuchada por más personas, los invito nuevamente a dar me gusta a este video. Solo aprieten el botón de la manita hacia arriba, que está aquí abajo. Y si quieren seguir escuchando historias de mujeres que han enfrentado lo imposible y han encontrado la manera de salir adelante, suscríbanse al canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Quiero que sepan que todos los días estamos aquí compartiendo historias reales de personas reales que han vivido experiencias que cambian la vida. Si ustedes tienen una historia que quieren que contemos, si han vivido algo similar o diferente pero igual de intenso, déjenoslo saber en los comentarios. Todos tenemos historias que contar y todas merecen ser escuchadas. Porque al final, lo que he aprendido en estos 85 años es que el silencio solo protege
a quienes no merecen protección, y que hablar, aunque duela, aunque cueste, aunque cambie todo, es el único camino hacia la libertad real. Nos vemos mañana con una nueva historia que los va a dejar sin aliento. Hasta entonces, recuerden, ustedes también tienen poder, aunque a veces no lo sepan, y cuando llegue el momento de usarlo, espero que tengan el valor de hacerlo.